A veces, en los momentos más oscuros de nuestras vidas, cuando sentimos que no hay salida y buscamos desesperadamente un propósito, suceden cosas inesperadas. Hoy, quiero invitarte a escuchar la historia de Sofía, una mujer como cualquiera de nosotros, que pasó por un momento extraordinario que cambió su vida para siempre. Una experiencia que podría inspirarte a mirar tu propia vida desde una nueva perspectiva y a creer en respuestas que a veces llegan en formas que nunca imaginamos. ¿Alguna vez has sentido que tus preguntas, tus preocupaciones, incluso tus dudas, son demasiado grandes para encontrar una solución? Si es así, esta historia podría resonar contigo. Porque, si te preguntas si Dios habla, esta historia podría tener la respuesta que necesitas escuchar. Sofía es una mujer amable, inteligente y profundamente compasiva. Vive una vida normal, como muchos de nosotros. Todas las mañanas, se despierta temprano para preparar el desayuno mientras organiza la lista interminable de tareas del día. Su vida está llena de responsabilidades, desde su trabajo en una oficina hasta su compromiso con su familia y amigos. A simple vista, parece que lo tiene todo bajo control. Sin embargo, detrás de su sonrisa habitual, Sofía enfrenta un conflicto interno constante. A menudo se cuestiona si lo que hace realmente importa. ¿Tiene sentido todo el esfuerzo? ¿Hay un plan para su vida? Estos pensamientos la acompañan día tras día, pero nunca los expresa en voz alta. Se siente atrapada, sin saber cómo avanzar. Un día común, Sofía siente que las cosas se acumulan más de lo normal. En el trabajo, un proyecto importante no sale como esperaba y recibe comentarios que la hacen sentir insuficiente. En casa, su lista de pendientes parece interminable y ni siquiera tiene tiempo para sentarse con tranquilidad. Después de una tarde agotadora, su frustración y cansancio llegan a un punto crítico. Al final del día, Sofía se siente emocionalmente agotada. Las dudas sobre su propósito y su propia valía la invaden. Siente como si estuviera luchando sola, como si nadie realmente entendiera todo lo que está cargando. Pero esa noche, algo inesperado está a punto de suceder. Desesperada por un poco de alivio, Sofía decide dar un paseo en soledad. Al caer la tarde, se dirige al parque cerca de su casa. Es un lugar tranquilo, con árboles altos que susurran con el viento y bancos antiguos que invitan al descanso. El sol se está poniendo y las luces doradas bañan todo con un resplandor sereno. Sofía encuentra un banco vacío y se sienta, permitiendo que el silencio la envuelva. Por unos minutos, simplemente mira el cielo y escucha la brisa. En ese momento, todo lo que ha estado reprimiendo comienza a salir. Con la voz entrecortada y apenas un susurro, empieza a expresar sus pensamientos al aire, como si hablara con alguien que no puede ver. ¿Por qué me siento así? Pregunta con lágrimas en los ojos. ¿Estoy haciendo algo mal? ¿Hay algún propósito para todo esto? Solo quiero saber que no estoy sola. Mientras Sofía habla, algo inesperado sucede. Una calma repentina, inexplicable, la envuelve. Es como si el ruido del mundo entero desapareciera, dejando solo el sonido suave de su respiración y el latido de su corazón. Por un instante, todo se detiene. Y luego ocurre algo que jamás había experimentado antes. No escucha una voz externa, pero dentro de ella, en lo más profundo de su ser, siente algo claro. Es un mensaje simple, pero tan poderoso que le estremece el alma. Eres suficiente y no estás sola. Estas palabras no son ruidosas, no son dramáticas, son un susurro interno que parece llenar cada rincón de su corazón. Sofía sabe que estas palabras no vienen de ella misma. Es como si hubieran sido colocadas allí, con una certeza que no puede explicar. Es un momento que parece fuera del tiempo, pero que cambia todo. Al escuchar estas palabras,
Sofía siente cómo las lágrimas fluyen libremente. Pero esta vez, no son lágrimas de frustración o tristeza, son lágrimas de alivio, de gratitud. Por primera vez en mucho tiempo, siente una paz que no había conocido antes. Es como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. El mensaje que escuchó, aunque simple, la llena de una fuerza nueva. No necesita todas las respuestas en este momento. Lo único que sabe con certeza es que no necesita ser perfecta para estar bien. Eres suficiente. Estas palabras resuenan profundamente dentro de ella, dándola una claridad que nunca había sentido. Al día siguiente, Sofía no puede dejar de pensar en lo que experimentó. Aunque sigue siendo la misma mujer enfrentando los mismos desafíos, algo dentro de ella ha cambiado. El mensaje sigue en su mente, como un faro silencioso que guía sus pasos. Se pregunta de dónde vino esa voz, ese sentimiento. ¿Fue su subconsciente? ¿Fue Dios? Sofía no puede responder con certeza, pero para ella, eso ya no es tan importante. Lo que realmente importa es cómo esas palabras la hicieron sentir, aceptada, amada y llena de esperanza. Sofía decide que no va a ignorar esta experiencia. En lugar de continuar en automático, comienza a prestar atención a los pequeños momentos del día que le traen alegría y tranquilidad. Decide ser más amable consigo misma y dejar de lado las dudas que la han limitado. Entiende que no necesita tener todo resuelto de inmediato, lo único que importa es dar un paso a la vez. A medida que pasan los días, Sofía nota un cambio en cómo enfrenta la vida. En lugar de concentrarse en lo que no puede controlar, empieza a poner su energía en lo que sí tiene en sus manos. Cada día, repite para sí misma las palabras que escuchó. Eres suficiente y no estás sola. Estas palabras, que antes parecían algo imposible de creer, ahora son su ancla. La experiencia que vivió no resuelve todos sus problemas de inmediato, pero lo que sí hace es darle una nueva forma de verlos. Ahora, cuando enfrenta desafíos, lo hace con la confianza de que no tiene que enfrentarlos sola. Cuando las dudas surgen, recuerda que es suficiente tal como es. La historia de Sofía no solo es un recordatorio para ella, sino para cada uno de nosotros. En los momentos en que sentimos que estamos solos en nuestras luchas, es cuando más necesitamos estar abiertos a escuchar respuestas inesperadas. Puede que no lleguen como un gran evento o un milagro, pero sí pueden llegar como un susurro, como una sensación profunda que te transforma desde adentro. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Has tenido alguna experiencia que te haya traído calma en medio de la tormenta? ¿Alguna vez has sentido que hay algo o alguien guiándote, incluso en los momentos más difíciles? Si no lo has sentido, no te preocupes. Quizá esa respuesta esté más cerca de lo que imaginas. Confía en que, aunque no lo veas, no estás solo. Y recuerda estas palabras, las mismas que transformaron a Sofía. Eres suficiente y no estás solo. Que la historia de Sofía inspire en ti la confianza para buscar esperanza, incluso en medio del silencio. Tal vez, solo tal vez, encuentres exactamente lo que necesitas escuchar. ¿Dios habló conmigo? Esto fue lo que escuché. Hay momentos en la vida en los que el silencio pesa más que cualquier palabra. Momentos en los que el alma busca desesperadamente una señal, algo, cualquier cosa que nos asegure que no estamos solos. Esta es la historia de cómo, en uno de esos momentos, sentí que Dios habló conmigo. Pero al principio, no sabía si debía creerlo. El día había sido largo. Mi mente estaba exhausta de preguntas sin respuestas. Todo a mi alrededor parecía gris, como si la vida hubiese perdido el calor que solía tener. Esa noche, sin saberlo, algo estaba por cambiar para siempre. Ya era tarde. Me senté en el pequeño rincón que usaba para reflexionar. La habitación estaba en silencio,
el tipo de silencio que encierra un poder indescriptible. Todo a mi alrededor estaba inmóvil y sin embargo sentía un leve cosquilleo en mi pecho, como si algo quisiera brotar desde adentro. Cerré los ojos buscando un respiro. Mi vida se sentía como un rompecabezas incompleto y en mis pensamientos pregunté, ¿cómo encuentro las piezas restantes? ¿Cómo puedo seguir adelante si no veo el camino? Fue entonces cuando ocurrió algo que nunca podré olvidar. No sé cómo explicarlo porque no fue algo tangible. Fue una sensación, como si una presencia cálida y amorosa hubiese envuelto el cuarto. Todo mi ser se estremeció, aunque no de miedo, sino de asombro. Y en medio de ese momento sobrenatural lo sentí. No fue exactamente una voz, pero tampoco un simple pensamiento. Era como si alguien estuviera hablando directamente a mi corazón. No estás solo, aunque no lo veas ahora, estoy contigo. Te guío incluso en los momentos más oscuros. Mi respiración se detuvo por un instante. Era claro, pero al mismo tiempo era algo que mi mente luchaba por procesar. Mi primera reacción fue la más humana posible: duda. ¿Acabo de imaginar eso? ¿Fue mi mente tratando de consolarme? ¿O realmente Dios me está hablando? Estas preguntas comenzaron a girar como un torbellino en mi cabeza. Pero la sensación no desapareció. Era como un calor suave en mi pecho. Algo dentro de mí sabía que esto no era imaginación. Y a medida que pasaban los minutos, la duda fue acompañada de algo más: temor. Si esto es real, ¿por qué Dios me hablaría directamente a mí? ¿Qué significa esto? Sin embargo, debajo del miedo, se encontraba el asombro. Este momento, tan diferente a todo lo que había vivido antes, comenzaba a despertar en mí una chispa de esperanza. En esa misma noche empecé a recordar cosas que había ignorado antes. Había momentos en mi vida en los que pequeños gestos, coincidencias o incluso intenciones frustradas parecían haberme protegido o guiado. Eran esas señales. Pensé en las veces en las que, a pesar de cometer errores, algo siempre me llevaba de regreso al camino correcto. Tal vez este no era el primer mensaje, sino simplemente el primero que estaba dispuesto a escuchar. La lucha interna continuaba: lógica versus fe. Mi mente quería racionalizarlo todo. Quizás solo estoy agotado. Tal vez mi imaginación está jugando conmigo. Pero mientras intentaba convencerme de ello, esa sensación de compañía divina persistía, callando mis excusas con su presencia. Decidí hacer algo que no había hecho en mucho tiempo: abrir mi corazón. En lugar de dudar, elegí aceptar la posibilidad de que lo que estaba experimentando era real. Y con ello, mi perspectiva comenzó a cambiar. No estás solo. Estas palabras seguían en mi mente, capeando cada pensamiento negativo. Poco a poco, entendí que este mensaje no era solo consuelo, sino una guía. Si no estoy solo, entonces hay alguien que me acompaña en mis luchas. Cada vez que enfrentaba una prueba después de esa noche, recordaba esas mismas palabras. Me ayudaron a mantener la calma durante los días difíciles y a encontrar fuerzas cuando sentía que no tenía más energía para seguir. El mensaje cambió algo fundamental en mí. Con fe renovada, empecé a mirar el mundo de manera diferente. Incluso las dificultades comenzaron a parecer menos aterradoras, como si fueran parte de un plan mayor que aún no entendía completamente. Ahora que has escuchado mi historia, quiero preguntarte algo. ¿Y si Dios ya te habló a ti también, pero no te diste cuenta? A veces, buscamos respuestas en grandes milagros, esperando una señal evidente que clarifique nuestros caminos. Pero tal vez, como en mi caso, los mensajes de Dios son sutiles. Una sensación que no puedes explicar, una experiencia que te marcó, una coincidencia que ocurre en el momento exacto. ¿Qué pasaría si te detuvieras a analizar esos pequeños momentos con más atención? ¿Podrías descubrir que siempre hubo una mano invisible guiándote? Sé que puede ser difícil creer en algo que no puedes tocar o probar. La duda es algo natural,
y todos la enfrentamos, pero no es necesario tener todas las respuestas para dar un paso hacia la fe. Cuando me sentí confundido aquella noche, no entendí todo de inmediato, pero decidí aferrarme al mensaje que había recibido. ¿Qué podría perder al creer? Lo que gané fue una sensación de propósito, un ancla en medio de mis tormentas personales. Te invito a que consideres esta posibilidad. Abrir tu corazón a Dios no significa no tener dudas, sino aprender a seguir adelante a pesar de ellas. El impacto de ese momento ha moldeado quién soy hoy. No soy perfecto, y aún enfrento días oscuros, pero ahora sé que no estoy solo. Esa verdad me sostiene en cada paso, incluso cuando no logro ver el camino completo. Imagínate por un momento que tu vida también tiene una guía divina, alguien que camina contigo aunque no siempre lo reconozcas. Cambiaría por completo la manera en que enfrentas tus batallas, ¿verdad? Esta historia no es solo mía, puede ser tuya también. Los mensajes divinos no suelen venir con truenos y luces brillantes. A veces son susurros en medio del silencio, esa sensación en el pecho que no puedes ignorar. Y si hoy, en este mismo instante, Dios está tratando de hablar contigo, tal vez mientras escuchas esto, ya lo ha hecho. Te invito a que abras tu corazón y tus pensamientos. Tómate unos momentos en algún lugar tranquilo, sin ruido, sin distracciones. Escucha, no con los oídos, sino con el alma. Podrías encontrar respuestas donde menos las esperas. Porque, al final, el amor de Dios está siempre ahí, en lo simple, en lo cotidiano, en lo que a menudo pasamos por alto. Él habla en susurros a todos los que estén dispuestos a escuchar. Entonces, la pregunta no es ¿Dios habló conmigo?, sino más bien ¿estoy dispuesto a escucharlo? ¿Dios habló conmigo? Esto fue lo que escuché. Era un día como cualquier otro. El reloj marcaba las mismas horas de siempre, el sol iluminaba con su luz cálida y la rutina seguía su curso. Nada hacía pensar que esta jornada sería diferente. Sin embargo, algo ocurrió, algo que no estaba en mis planes. De repente, escuché una voz que no era mía, pero que resonaba en lo más profundo de mi ser. Las palabras aún las recuerdo, tan claras y tan reales como el aire que respiramos. No eran muchas, pero lo que dijeron me marcó tanto que hasta el día de hoy sigo buscando su significado. En ese momento me quedé paralizado. ¿De dónde venía esa voz? ¿Era mi imaginación jugando conmigo? ¿O acaso era algo más? Fue un instante breve, pero suficiente para encender una chispa en mi alma, una chispa que no podía ignorar. Quizá te ha pasado algo similar. Tal vez has sentido que algo o alguien intenta comunicarse contigo de una forma inexplicable. Este video no es solo sobre mi historia, es una invitación a reflexionar juntos sobre posibilidades más grandes, sobre conexiones más profundas que trascienden lo ordinario. ¿Por qué? ¿Y si realmente era Dios hablando conmigo? Después de ese momento desconcertante, mi mente no paraba de analizar lo que había sucedido. Me preguntaba una y otra vez, ¿fue real? ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? Por más que intentaba alejar ese pensamiento, volvía constantemente. Las dudas eran muchas, y con ellas llegó la confusión. Por un lado, estaba la posibilidad de que fuese una ilusión, una simple construcción de mi mente. Pero por otro lado, la experiencia era tan auténtica que no podía descartarla con facilidad. Era como si esa voz se hubiera incrustado en lo más profundo de mi corazón, y cada vez que respiraba, podía sentirla ahí, insistiendo. Con esa mezcla de emociones, curiosidad, temor y asombro, supe que no podía simplemente dejarlo pasar. Tenía que saber más, tenía que entender qué había pasado, y así comenzó mi búsqueda. Antes de lanzarme a encontrar respuestas, mi primer instinto fue detenerme. Puse pausa a mi rutina y empecé a observar mi alrededor con otros ojos,
Me daba cuenta de cosas que antes ignoraba. Los pequeños detalles de la vida parecían hablarme. El susurro del viento en los árboles, la calidez del sol en mi piel, incluso los momentos de silencio parecían tener un peso distinto. Recuerdo cómo mi mente repentinamente prestaba atención a lo que antes no le daba importancia. ¿Acaso siempre habían estado ahí estos detalles, pero yo simplemente no los había notado? ¿Y si era así? ¿Esto tenía algo que ver con lo que había escuchado? Estos momentos no respondían mis preguntas, pero despertaron algo dentro de mí. Era como si mi percepción se hubiera ajustado después de esa experiencia. Todo lo que me rodeaba parecía tener un propósito que hasta ahora no había reconocido. Mi inquietud crecía, y con ella, mis ganas de entender. Decidí buscar respuestas de manera más activa. Comencé con libros, tratando de encontrar pistas en las páginas de antiguos textos espirituales. Eran palabras que otros, antes que yo, habían escrito en sus propias búsquedas de fe. Algunos hablaban de experiencias similares, de encuentros personales con lo divino que habían transformado su visión del mundo. Sin embargo, cada respuesta parecía abrir aún más preguntas. Internet fue mi siguiente paso. Pasé horas leyendo sobre gente que hablaba de situaciones inexplicables, experiencias que, como la mía, los habían llevado a reflexionar sobre lo trascendental. Algunos decían que habían recibido mensajes claros, otros describían apenas un eco, un susurro indefinido. Me sentía menos solo leyendo estas historias, pero la confusión seguía ahí. Finalmente, recurrí a personas de fe. Hablar con ellos fue esclarecedor, pero al mismo tiempo desafiante. Escuché teorías hermosas y complejas. Ellos compartieron relatos de su fe, sugiriendo que lo mío podría ser un llamado divino. Aún así, no lograba encontrar un consenso. Cada nuevo consejo parecía estar teñido por sus propias experiencias y creencias, algunas útiles y otras desconcertantes. Al final, seguía preguntándome, ¿qué significa todo esto? ¿Era Dios comunicándose conmigo o simplemente una interpretación humana de lo desconocido? Mi deseo de encontrar una respuesta clara se convirtió en parte del problema. En mi mente, había decidido que debía haber un propósito definido para lo que había vivido, pero nada parecía alinearse con mis expectativas. Comenzó a surgir en mí una pequeña frustración. ¿Por qué, si esta experiencia era tan poderosa, debía ser tan críptica? Durante esta etapa, experimenté sentimientos encontrados. Había momentos en los que estaba convencido de que todo tenía un propósito, pero también había días donde dudaba de todo. ¿Qué pasaría si realmente no era Dios? Estaba buscando un significado donde no lo había. Fue una batalla interna intensa, pero al mismo tiempo me di cuenta de algo crucial. Esta experiencia estaba cambiando mi forma de ver el mundo, de ver mi vida, incluso de verme a mí mismo. Y ese cambio, por sí mismo, ya era valioso. Con el tiempo, aprendí a convivir con las preguntas sin respuesta. Me di cuenta de que, en realidad, no necesitaba entender todo al 100% para que aquello tuviera un impacto en mí. A veces, las mejores lecciones no vienen en forma de respuestas claras, sino a través de las propias preguntas. La confusión dio paso a algo más profundo: aceptación. Acepté que tal vez nunca sabría con certeza si había sido Dios. Lo que importa no es tanto el quién, sino el efecto que eso tuvo en mí. Acepté que la fe, al final del día, no se trata siempre de entender, sino de vivir con confianza, incluso en medio de las incógnitas. Si estás viendo esto, quiero hacerte esta pregunta. ¿Alguna vez has sentido que algo o alguien intenta hablar contigo? Tal vez ha sido a través de un pensamiento persistente, un sueño, o incluso en un momento cotidiano, como una canción o una conversación. No estás solo en preguntar qué significa todo esto. Quizás sea el comienzo de algo más grande. Tal vez no podamos explicar todo con lógica humana,
pero eso no significa que no tenga valor. Te invito a reflexionar conmigo. ¿Qué estás buscando? ¿Qué te gustaría escuchar? Porque, a veces, en nuestra búsqueda del significado, encontramos más de lo que siquiera sabíamos que necesitábamos. Al mirar hacia atrás, me doy cuenta de lo mucho que esta experiencia transformó mi vida. Tal vez nunca encuentre la respuesta completa sobre lo que ocurrió ese día, pero no importa. Lo que importa es que esta experiencia me llevó a detenerme, a buscar y sobre todo a cuestionarme. Me recordó que la vida tiene matices que no siempre entendemos, pero que pueden añadir una profundidad increíble a nuestra existencia. Mientras cierro esta historia, quiero dejarlos con un pensamiento. A veces, las respuestas no vienen en forma de palabras claras. Vienen en el susurro del viento, en la quietud de un amanecer, o incluso en las preguntas que guardamos en nuestro corazón. ¿Qué harás si un día escuchas algo especial también? ¿Lo ignorarás o permitirás que cambie tu forma de ver el mundo? La elección, querido amigo, está en tus manos. Actúa, reflexiona, pero sobre todo, ten fe en el viaje.